ofrecemos desde el Instituto de Capacitación de la Defensa Pública. Este primer ciclo es referido al corazón de la problemática del COVID, de todo lo primero que se desprendió. Tratamos de dar un enfoque institucional desde lo macro hacia lo puntual. Empezamos con defensores generales de otras provincias, con alguien que representó a la Defensoría de la Nación. Luego le dimos información de cómo trabajamos aquí desde la provincial. Y hoy vamos a compartir esta parte de la tarde, con los 5 defensores regionales. Ellos en un número que no va en orden, no va del 1 al 5, tampoco tiene demasiado sentido, más que aleatorio, el orden en el que van a hablar. Por acá esto es todo muy horizontal y todo muy democrático, ¿saben? Se hizo un sorteo, me acabo de enterar. Así que, bueno, va a hablar primero Valeria Lapizonde, que es la defensora de la Regional Cuarta, del norte de la provincia. Ella tiene Vera y Reconquista. Todos los circuitos y distritos que están dentro de esa circunscripción, que tiene una problemática muy específica, muy especial, una característica muy marcada, una idiosincrasia especial, y además tienen, desde el aspecto carcelario y penitenciario, tienen un penal que es Santa Felicia, y tienen una alcaidía que es en Vera, y una senaduría en Las Toscas, en Reconquista. Y también tiene una sede la Defensoría, por algo dije Las Toscas porque lo venía pensando, no me quería olvidar, en Las Toscas, que es bastante lejos, donde tenemos un defensor, un solo defensor, que vale la pena decirlo, que está los 365 días de turno. Y bueno, con una distancia bastante importante entre lo que es Reconquista y Vera, que son los centros, los epicentros, digamos, de la circunscripción. Bueno, en segundo lugar va a hablar Mariano Macioli. A ver, esperen para no equivocarme. A ver, ¿dónde estamos? Mariano Macioli, que... ¿es Macioli el segundo que habla? Sí, bien. Mariano Macioli es el defensor regional del sur de la provincia, de Venado Tuerto, que también tiene una fisonomía particular. El sur es totalmente distinto al norte, las actividades laborales y la idiosincrasia en general. Y Mariano, con respecto al tema encierro, lo que tiene es la alcaidía de Melincué, que es un lugar policial donde van todas las personas que pierden la libertad en el sur, salvo algunos pocos que los llevan a Piñero. Creo que hay unas 80 personas del sur en Piñero. Después Mariano, en todo caso, les comenta. Bueno, luego sigue Leandro Miró, que es el defensor regional número 1. Él tiene a su cargo la capital y unos cuantos departamentos de por acá cerca. También, por supuesto, por esta zona hay una idiosincrasia muy marcada. La ciudad de Santa Fe, como ustedes saben, es una ciudad que tiene mucho empleado público. Acá está, al ser la capital de la provincia, están todas las reparticiones. Además, la gente es bastante particular. Y también está rodeado, integrada la circunscripción, por una parte que comparte con Estrella Moreno, que es todo lo que tiene que ver con el departamento de las colonias, y con toda esa parte que son toda gente que proviene de los inmigrantes, con italianos y alemanes y suizos y demás, que tienen una idiosincrasia muy especial, muy marcada, con herencia cultural muy marcada, y que hoy se encuentran con ciudades o pequeñas ciudades, esto vale también para Rafaela, que están rodeadas de villas que antes, hasta hace muy poco tiempo, no existía, y tienen una problemática muy como novedosa para ellos, que les genera mucha incertidumbre y mucha desazón y mucho rechazo muchas veces por el trabajo que nosotros, no sé si rechazo la palabra, pero por ahí falta de comprensión del trabajo que nosotros realizamos, porque es como que no les entra mucho en la cabeza. Bueno, luego va a hablar Gustavo, que es el defensor
Regional 2, que el epicentro es Rosario, todo el Gran Rosario. Es una circunscripción que se lleva el 60% del trabajo de la defensa y de todo el sistema judicial, porque tiene la mayor población concentrada, con una fisonomía también basada en una idiosincrasia que tiene que ver más con lo que es la explotación del comercio, muchas grandes empresas, y también tiene, al igual que en Santa Fe, un cordón periférico de grupos sociales de bajos recursos económicos, con toda la problemática de la vulnerabilidad, atravesando todo eso de una manera muy importante por lo popular, por la cantidad de gente que hay y la problemática que tiene. Esta circunscripción también lo que tiene de característico, que no es tan grande en la extensión, tiene todo lo que es el Gran Rosario y la interdistrital, como le llaman la gente de la circunscripción, que son todos lugares que están cerquitas, no hay nada a más de 100, 150 kilómetros, que esa es la diferencia con las otras circunscripciones que tienen largas extensiones, como por ejemplo la que voy a comentarles ahora, que es Estrella Moreno, que ella es rosarina, pero igual que Mariano Macioli, pero que se ha radicado está como defensora regional también por segundo mandato. Todos están todos no, Leandro Miró es la primera vez que es defensor regional, es de base, es defensor público, y Estrella, los demás todos están en la segunda gestión como regionales. Bueno, Estrella hay lugares que tiene, después ella va a corroborar, como 350 kilómetros de largo, Estrella, más o menos, tenés hasta Fortinol, no sé hasta dónde. Entonces tiene ese problema de las distancias, de las largas distancias. Todo esto, que parece, digamos, una introducción que no tiene nada que ver, yo creo que es una aclaración previa a tener en cuenta, porque esto es como una base desde la cual trabajan y en donde esta problemática del COVID-19 ha repercutido y se ha gestionado de una manera diferente, porque en cada lugar la problemática tuvo su propio perfil. Entonces, esto era solamente lo que yo les quería decir. No sé si alguien va a hablar un poquito del currículum de ellos o no es necesario, no sé eso cómo está. Rodri, vos. Bueno, no sé. Podemos hacer una breve presentación de cada uno y el tema que va a abordar. Bueno, dale. Arrancá, sé breve, que ya estuve yo larga y son 5 los que tienen que hablar. Así que queremos escucharlos a todos. Estrella quedó para lo último, igual ella era la número 5. Así que no. Les cuento una pequeña anécdota. Yo tuve 4 hijos y la más chiquita, mía, cuando se acomodaban para ir adelante o para comer algo primero, ella cantaba cuarta, porque ella nunca cantaba primera, cantaba cuarta, le tenía su miedo. Bueno, Estrella, vos sos la quinta y quedaste para para el quinto lugar. Bueno, yo silencio mi micrófono y ahora entonces Rodri los va presentando. Bueno, hola a todos nuevamente. Bueno, los 5 son, bueno, obviamente, abogados, son especialistas en la materia, más allá de los posgrados que puedan tener, sino también por el ejercicio que realizan a diario. Valeria Lapizonde va a hablar sobre el trabajo mancomunado con las ONG, experiencia que le tocó realizar en este contexto de pandemia y que demandó mucho trabajo. Mariano Macioli va a hablar del anticipo jurisdiccional de prueba. Leandro Miró va a hablar de los distintos habeas corpus. Gustavo Franceschetti va a hablar de alternativas a la audiencia presencial. Y la doctora Moreno va a hablar del rechazo in limine. Bueno, más breve que esto imposible, así que le damos la palabra a Vale. Bueno, gracias por la presentación, buenas tardes a todos. En principio, como bien dijo Rodrigo, voy a contar un poquito la experiencia del trabajo que tuvimos mancomunada con otras instituciones y asociaciones de la sociedad civil, específicamente en lo que hace a la entrega de los paquetes de las familias que le envían a los internos. Me voy a ayudar con algunas filminas para hacer más dinámico y entretenido lo que la experiencia va a contar. ¿Por qué para nosotros fue importante participar en esta actividad coordinada?
con otra... ¿Por qué fue para nosotros importante? Un momentito, perdón, Vale. Les pedimos a todos que apaguen los micrófonos. Gracias. ¿Por qué para nosotros fue importante participar de esta iniciativa, de la actividad en la que nos invita o empieza a lanzarla el Obispado de Reconquista? Porque entendíamos que durante la pandemia se habían agravado las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad. Como todos bien sabemos, se vieron suspendidas lo que eran las visitas, se vio suspendida la actividad escolar, se vio suspendido el tema de lo que era el deporte, las salidas transitorias. Entonces el tema de la pandemia no solo mostraba a las personas que estaban totalmente aisladas, sino que agravaba aún más el tema de sus condiciones de detención. Con una particularidad que nosotros, esta es una fotografía de la unidad penal número 10, y ahora les muestro otra, en dónde está ubicada la unidad penal número 10. Esta aloja internos principalmente de lo que son la circunscripción cuarta, que es la que tengo yo a cargo, la doctora Moreno, la circunscripción 5, muy poquitos de lo que son la circunscripción 1 y casi nadie de las otras circunscripciones. La ubicación que tiene esta unidad es a 20 kilómetros, 19 kilómetros de la ciudad de Vera, tiene un acceso por la ruta nacional, la ruta número 3, provincial, y el último tramo es la ruta 83S, que es 6 kilómetros en camino de ripio, que durante el tema de lo que es lluvia es casi inaccesible, el personal tiene que ir a trabajar en tractor. Nosotros dentro de la regional contamos con una camioneta nueva, pero también en esos momentos no podemos tener acceso. Además de esta unidad, no tiene teléfonos de línea, todos sabemos que está prohibido lo que es el teléfono de celulares a raíz de esta pandemia y de la posibilidad que tuvimos de coordinar con el director, se habilitaron distintos aparatos de teléfono y se les permitió a los internos contar con chips individuales para que puedan hablar con sus familias ampliando lo que era la franja horaria de comunicación. Estos teléfonos que se habilitaban eran aparatos que no tenían el acceso a internet. No hay teléfono de línea, la capacidad de la unidad es de 270 internos, actualmente hay 241, más o menos, o sea que en lo que es el alojamiento de las personas podríamos decir que hoy está. Este contexto que les comento hace aún más importante esta llegada del paquete al interno por parte de su familia, porque es el vínculo con el afuera, es la pertenencia a una familia, es la pertenencia a una sociedad, es la pertenencia a un lugar a donde ellos están en conexión con el afuera. Para nosotros, desde la misión que tenemos como Servicio Público de la Defensa, en la Ley 13014, nos insta este tipo de actividades al contemplar la posibilidad de realizar acciones institucionales programáticas que son tendientes a generar un entorno de plena vigencia del Estado de Derecho y de los derechos humanos. Entonces, en esta iniciativa del Obispado creemos que encajaba bien dentro de lo que era nuestra misión. Y mucho más con el perfil propio que tenemos los miembros de la defensa, que como todos sabemos, lejos de paralizarnos lo que es una situación muchas veces adversa, como es esto de la pandemia que nos sorprendió a todos, no nos paraliza, sino que nos agudiza el ingenio, nos agudiza la creatividad. ¿Por qué? Para velar por los derechos de estas personas que estaban privadas de la libertad, que como reitero, la visión que teníamos desde la circunscripción 4 creíamos que se agravaba aún más esas condiciones. Pensemos que todas estas respuestas que también van a ir contando mis compañeros son respuestas que se sumaron al trabajo diario que teníamos que hacer. En la circunscripción 4 nadie dejó de trabajar, nadie se imaginó dejar de trabajar. Todos fuimos tratando de dar respuestas, como bien contaba la defensora provincial, fuimos los primeros que dijimos cuídense, vayan a sus casas, pero nadie pensó en dejar de trabajar. De la manera que se podía, fueron prestando el servicio. Se habilitaron los sistemas para trabajar desde las casas.
La trabajadora social, Vanessa Firpo, hizo los informes ambientales para tener informes de calidad como pudiéramos, si era a través de comunicarse con otras instituciones, a través del teléfono. Hicimos acciones con todos lo que eran los lugares de las comunas para comunicarles a las personas si no tenían el teléfono de cómo estaban los internos. Imagínense en el tiempo de lo que fue los motines. Es decir, nadie dijo no voy a trabajar. Trabajamos de manera distinta, dimos respuesta y creo que hicimos más acciones de las que comúnmente teníamos que hacer. ¿Quiénes estábamos específicamente en esta actividad de lo que era la entrega de los paquetes? La organización, si bien una iniciativa del Obispado de Reconquista, que ellos hacen una opción dentro de sus líneas pastoral de los pobres y considerando más pobres a quienes se encuentran privados de la libertad. En la unidad penal de Santa Felicia, que su opción era claramente que el penal no se levante, todos sabíamos la situación que estaban viviendo los otros penales, al no tener el contacto de los internos con sus familias, entonces tenían un interés genuino de que se le dé alguna respuesta a estas personas que estaban tan aisladas. Y nosotros como Servicio Público de la Defensa queríamos y queremos siempre velar por el sostenimiento de los derechos de las personas privadas de la libertad, que más allá de esa libertad de locomoción no se vean vulnerados en otros derechos. Hubo sí también muchos colaboradores, que son la policía de la provincia, las distintas diócesis, municipalidades de las distintas circunscripciones, los bomberos, las comunas, y el Centro Operativo de las Gamas, que es dependiente del Ministerio de Agricultura. ¿Cómo empezamos? Empezamos con reuniones presenciales de las 3 instituciones organizadoras, nos reunimos en la oficina de la Defensoría y ahí planteamos cuál sería la dinámica de trabajo. Todos estábamos de acuerdo, si bien teníamos fines distintos por los que estábamos sentados en la mesa, que lo que teníamos que priorizar era que llegue el paquete de la familia al interno y que la familia no se mueva de su lugar mucho tiempo. ¿Por qué? Que no se mueva de su lugar. Porque al comienzo de la pandemia, acuérdense que no había ni siquiera muchos horarios habilitados, entonces las personas salían de lo que era su domicilio y caían dentro de el sistema penal, mucho más las familias a las que nosotros estamos asistiendo. Entonces, se fijaron a través de la difusión de estos flyers que se establecía el lugar, el horario, qué localidades y en dónde la familia tenía que ir a llevar cada una de los paquetes. Al principio se recibieron más de una caja, después pedimos una caja, porque fue tanta la entrega de la gente. Hubo comunidades en donde las familias no tenían cómo mandarle alguna de las provisiones, entonces los grupos de la sociedad también se solidarizaban y armaban un paquete, por ejemplo en la localidad de Román, en donde son 3 los internos alojados en Santa Felicia, y la misma comunidad le hizo paquetes a todos porque no todas sus familias podían enviarlo. Estos eran los flyers que la trabajadora social de nosotros y también las Cáritas les comunicaban directamente a la familia y también se pegaba en cada uno de los pabellones de la unidad 10. La unidad 10 tiene 6 pabellones. Entonces los internos a través del chip o del teléfono celular que lo iban comunicando a la familia. Los organizadores pedíamos una autorización a la policía local, en este caso la policía del Departamento General Obligado y la policía del Departamento Vera, para dar aviso que durante ese tiempo las personas que se encontraban circulando en la calle llevando un paquete estaban cumpliendo con esta acción solidaria en la que nos estábamos sumando. Cuando la familia entregaba, ya sea en Vera, en Calchaquí, en La Gallareta, o desde el Rabón, Florencia. Fíjense que Florencia, como decía la doctora Balangione, está más de 200 kilómetros de la unidad de Santa Felicia. Guillermina está sobre la ruta 11, pero está alejada también el tema de, o sea, no está sobre la ruta, también
tenemos El Rabón, tenemos Cacarendí. Todas estas localidades, una vez que entregaban el paquete, ya sea en la policía, en las Cáritas parroquiales o en la comuna, se hacía un registro en donde se establecía la familia que entregaba, el teléfono de contacto por si había alguna dificultad, y el nombre al interno a el que se lo daban, al que iba enviado. Cuando eran las localidades de Reconquista y Vera, tratábamos de que el servicio lo entregue ese mismo día. Un poquito la secuencia quedaría de esta manera. Se recepcionaba en las parroquias de comisaría, se trasladaba a través de lo que era el móvil del servicio penitenciario y también el móvil de del servicio de la defensa. Muchas veces el defensor de las Toscas trajo todos los paquetes de esa zona porque los móviles del servicio penitenciario no llegaban hasta allá, y después se entregaban la unidad, y la unidad era la encargada de hacer la requisa propia que se hacía dentro de los paquetes. Hoy podemos decir que estamos contentos de seguir haciendo esta actividad. Hemos tenido muchas dificultades, ustedes saben que en la entrega de los paquetes a veces van elementos que no están permitidos, pero bueno, creemos que como resultado estamos hoy todos convencidos, a pesar de varias reuniones presenciales en donde íbamos evaluando si correspondía o no, y después las dificultades también las íbamos salvando a través de un grupo de WhatsApp que fuimos creando los organizadores con algunos actores más, y tomando criterio y tratando de dar respuesta a los problemas o conflictos que se nos iban presentando. Después pudimos incorporar también lo que era la circunscripción número 5, todo lo que es Tostado, San Cristóbal. La circunscripción número 5 se nos hacía difícil la traída de los paquetes desde Tostado. Después se conectó con una persona que es del Centro Operativo Las Gamas, que es una localidad del Ministerio de Agricultura que está a 20 kilómetros acá de la ciudad de Vera, en donde el jefe de ese centro operativo vive en Tostado. Es decir, que todos los paquetes de esas localidades se reunían en las localidades donde estaba la familia y después se transmitían a Tostado, de Tostado a Las Gamas, y de ahí el móvil del servicio penitenciario la llevaba a Santa Felicia. A partir de mayo pudimos incorporar lo que era el pedido de las personas que teníamos detenidas en la circunscripción de la 4 y de la 5, pero que estaban alojadas en lo que es las unidades de Las Flores, Coronda. Y a partir de la semana pasada podemos también incluir a todas las mujeres alojadas en la unidad 4. Es decir, empezamos con Vera y Reconquista y pudimos ir ampliándonos a distintas instituciones. 3 minutos para la visión de... Sí. 3 minutos. En síntesis, la pandemia creo que visibilizó a la sociedad a través del trabajo de la defensa, es decir, todos trabajamos de una manera que visibilizamos los deterioros que ya veníamos haciendo reclamos hace un montón de tiempo, a través de audiencias, habeas corpus, todo lo que reclamábamos de hacinamiento, el deterioro de la infraestructura. Pero yo personalmente estoy convencida de que la impronta con la que estábamos trabajando y que siempre trabajamos en la defensa, interpeló a muchos a una acción solidaria y a sumarse a esto de lo que era el reclamo por los derechos de las personas detenidas. A otros le incomodó nuestro trabajo, como siempre incomoda el trabajo de las personas que tratan de restaurar o de reafirmar los derechos. Y a nosotros creo que hoy por hoy, al decir en estos resultados que tal vez dentro de la circunscripción decimos son muchos para lo que nosotros pensamos que trabajamos, hoy tenemos ya por la 6ª vuelta, hablamos de más o menos 600 paquetes que se fueron entregando, y tenemos unas localidades, si ustedes pueden ver en el mapa, de más de 36 localidades a las que hemos podido arribar. Podemos decir o estamos convencidos que estamos cumpliendo con el mandato de la Constitución, que reafirma que la pena tiene un fin resocializador, dejando en claro que es contradictorio, como muchos hoy establecen, que es pensar a la pena desde la resocialización, pero desde el aislamiento. Esta entrega de los paquetes creemos que fue el vínculo, creemos que es el vínculo que hoy los internos, por lo menos de la 10, tienen con el afuera y con el tema de la resocialización.
Bueno. Sí, bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Listo? Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Celebro esta posibilidad, aunque sea de manera virtual, que podamos encontrarnos, como siempre, de esta forma, por lo menos pasemos más corto, esos encuentros esenciales que hemos tenido siempre y que nos gusta hacer, sobre todo a fin de año, con el auspicio de la Defensora Provincial, por supuesto. Así que este año va a ser, creo que, mucho más gratificante poder compartir ese encuentro anual. Esperemos que lo podamos celebrar. Bien, el tema que me han asignado sería el del anticipo jurisdiccional de pruebas y la pandemia. En realidad, esto de la pandemia y el COVID obviamente fue siempre un imprevisto para todo, creo que para todo el mundo. Nadie podía pensar que toda la población mundial esté de cuarentena o como un arresto domiciliario. Pero bueno, las circunstancias que nos tocan atravesar, que obviamente por la magnitud y por el impacto que tiene, ha generado, sí, mucho desconcierto, mucha incertidumbre, cambios dinámicos, mucha improvisación también, que hace necesario adaptarse, digamos, y dentro de lo que sería la respuesta del Poder Judicial o de los operadores de justicia, todas estas cosas también fueron produciéndose en función de justamente algunas improvisaciones, algún caos, alguna desorganización dentro de los procesos penales del trámite en que ellos se pretendieron realizar. Por suerte, obviamente nosotros tratamos de marcar el norte y volver al cauce, y siempre obviamente adelantados, porque fuimos los primeros en que reaccionamos a la pandemia y creo que impusimos nuestra lógica de trabajo. Incluso recuerdan que antes se querían hacer audiencias en forma escrita o tramitar procesos en forma escrita, y ahora estamos con audiencias de Zoom a diario y ya plenamente aceptadas. Bueno, más allá de esta introducción, vamos a empezar con el tema que nos convoca. No voy a agotar el tema, tampoco voy a hacer un desarrollo de lo que sería alguna cuestión excesivamente técnica, porque, digamos, ustedes, más allá de todos los abogados que integran el servicio, también hay otros destinatarios que se puede llegar a ver una regulación muy estricta o formal. Anticipo jurisdiccional de prueba, para que lo tengan en claro, digamos, medianamente, de qué se trata esto y cuál fue la función nuestra dentro de la pandemia. La regla general para determinar la responsabilidad penal de cualquier persona es que ella se debe hacer a través de lo que sería un juicio oral, una evidencia de debate en donde justamente se discuten ante el tribunal y por la contraria el fiscal que acusa y el defensor que cumple el rol de defender, de resistir esa petición, se determina la responsabilidad justamente de una persona. Pero en los anticipos jurisdiccionales de prueba, esto excepcionalmente es el lugar que es el juicio reservado a admitir esa responsabilidad, se adelanta, es una prueba anticipada. Es decir, se hace una prueba con las formalidades como si estuviéramos en un juicio, pero nada más antedatada. Es decir, adelantado en el tiempo.
durante la ITP. Obviamente esto es de carácter excepcional porque obviamente son cuestiones puntuales que ameritan tener este adelantamiento de la prueba. ¿Por qué? Porque la prueba está en riesgo de poder perderse si no se llega con el tiempo, si no se la hace prontamente, no se pueda llegar al juicio, no se pueda rendir el juicio. Entonces es justamente un aseguramiento de esa prueba. Generalmente los casos que uno puede decir es que el testigo pueda llegar a tener, por ejemplo, una enfermedad terminal y que esté en riesgo cierto de muerte, entonces ahí se hace un anticipo jurisdiccional de prueba, es decir, se le toma una declaración testimonial como si estuviera, con el contradictorio, como si estuviera en el juicio, pero antes. ¿Para qué? Para que después, cuando llegue el momento de realizar el juicio propiamente dicho, pueda esa grabación de esa testimonial pasarse directamente, incorporarse directamente en el juicio. Esto es así en la medida en que, por ejemplo, en ese caso, el testigo, al momento de celebrarse el juicio, ya no lo tengamos con nosotros porque por nuestra enfermedad terminal haya fallecido, por ejemplo. Ahora, si el testigo continúa con vida y puede concurrir al juicio, esa porción de prueba adelantada que se hicieron con las reglas del contradictorio y antes del juicio, se deja sin efecto, no se ingresa y obviamente ese testigo va a tener que ir al juicio a declarar y ahí se va a producir la prueba. Justamente esto reafirma el carácter de la regla, que la producción de la prueba se realiza en el juicio oral y excepcionalmente antes de, o durante la ITP o antes del juicio. El ejemplo más usual que tenemos más frecuente de un requisito jurisdiccional de prueba es la declaración de testimonial de las víctimas, de las víctimas de abusos sexuales dentro de los procesos penales, sean víctimas o testigos, en general de los pueblos en general. Y justamente, si bien acá esa prueba no se puede perder, digamos, como en el caso de un fallecimiento, lo que se hace es justamente tratar de producir lo más tempranamente posible a lo que sería el inicio de la investigación o el revelamiento que realiza el niño que fue víctima de abuso sexual, para justamente realizar esa primera intervención que pueda ser grabada y que el niño no tenga que concurrir al juicio oral y ser revictimizado por el trámite del proceso. Bien, si hay una de las cuestiones, que es un tema muy conflictivo ante todos los operadores de justicia, es justamente esto de las declaraciones de los niños en cámara GESE. De hecho, siempre que se generan discusiones, contrapuntos, incluso desde que se inició el nuevo sistema de enjuiciamiento penal, se trabajó en conjunto para ver si se lograba un protocolo respecto unificado de tanto Fiscalía, MTA, Defensa y OGJ, como para realizar estas declaraciones que ponemos de acuerdo, más allá de una implementación que se realizó en Rosario en la primera etapa, creo. Después ya esos acuerdos institucionales o protocolos estandarizados por escrito no se pudieron celebrar incluso cuando se los quiso provincializar por diferentes factores, ¿no? Pero tampoco viene en el caso. Pero es un tema absolutamente conflictivo. Y es un tema conflictivo porque obviamente he dicho que intereses entre lo que sería el derecho a ser por parte del niño y la niña víctima de abuso sexual y el derecho del imputado, el derecho a confrontar las pruebas de cara. Justamente
lo que se hace a través de lo que sería el mecanismo de cámara Gesell es, si se quiere, limitar el contradictorio, ese contradictorio que se realiza en un debate oral con el testigo presencial ante el juez, el fiscal y la defensa, en donde declara ahí y el fiscal le hace sus preguntas y la defensa lo contrainterroga. Lo que se hace justamente en esa dinámica de contradictorio es limitarla justamente por un interés superior del niño, que obviamente reconocido como sujeto de derechos y garantizando todos los tratados internacionales respecto de todo el tratamiento y que es un sujeto de protección y demás, lo que se hace es utilizar un dispositivo para evitar un contradictorio directo que tenga que estar en modo expuesto en un juicio oral. Pero más allá de eso, lo que se debe garantizar justamente a la defensa, más allá de la mecánica, es decir, de hacerlo a través de un dispositivo de cámara Gesell, en donde no hay un contacto directo entre los operadores y el médico declara, y hacer las preguntas por parte de la defensa a través de la entrevistadora, que es la que le va a hacer formular las preguntas de la defensa a través de alumnadamente, preservándolo y en forma de un lenguaje llano, como para que te pueda comprender. Ese sería el minuto, la única limitación del contradictorio que tenemos a través de este mecanismo. En lo que sería, bueno, el hecho de las cámaras Gesell y cómo se desarrollaron en la práctica durante la pandemia. Hasta la pandemia nosotros teníamos una forma de realizar las cámaras Gesell que obviamente es presencial, donde todos íbamos a la cámara Gesell, el niño declaraba en la sala de entrevista, en la sala de observación estaban el fiscal, el juez, el defensor, el delegado técnico de la defensa, la delegada técnica de la defensa, y se tomaban ese tipo de declaraciones, de esa forma. Bien. Durante la pandemia, en su momento, nosotros habíamos tenido agenda de cámara Gesell que fueron suspendidas por este tema. Y a partir del mes de abril se reactivó, se quiso volver a agendar esas audiencias suspendidas. En realidad, acá se empezó a generar un caos de control, bueno, hubo unas prácticas como para mencionar, sino que, no sé si fue por efecto de la pandemia o que los fiscales pretendían, en este contexto especial, fijar varias audiencias. OGJ hacía silencio en la radio, no daba respuesta, la fiscal generalmente fijó los días de audiencia y solicitaba que la nueva se produzca. Y en definitiva, más allá de algunas frustradas, la respuesta de OGJ fue que ellos no se encargaban de ese tema porque tenían que mandaban al juez, donde las partes estaban de acuerdo. Y en realidad, ahí empezaron a discutir Fiscalía y OGJ de qué juez correspondía, cómo se tenía que hacer, quién iba a ir, porque la cuestión es que la fiscal y el juez querían estar presenciales. Nosotros habíamos establecido que no íbamos a estar en retrocámara, como habitualmente lo hacíamos por la defensora y la delegada técnica. Y a partir de ahí, la fiscalía y los jueces querían estar vía Zoom. El inconveniente que se suscitó acá es que en la sala de entrevistas no hay señales, con lo cual
no se podía conectar vía Zoom en esa sala, entonces se suspendió y se reprogramó. Doctor Macieli, últimos minutos. Bien. Posteriormente, lo que se hizo es realizar esa cámara GESEL, todos conectados vía Zoom, incluso con el circuito cerrado de lo que sería la fiscalía. ¿Por qué? Porque ante la eventualidad de que fiscalía y juez estén conectados vía Zoom, nosotros tenemos que estar en la misma situación porque si no, no podríamos intervenir efectivamente ni hacer preguntas ni obviamente objetar las que o la forma que se lleve a cabo el acto o las incidencias que puedan llegar a pasar. Entonces, se realizó por este mecanismo. El tema ahí es el tema de la inmediación. No es lo mismo una presencia virtual que la presencia física. Hay algunos que sostienen ahora que tenemos dos presencias, la presencia justamente física, en donde estamos todos en la sala de audiencia y allí se produce la producción de la prueba y se realiza la audiencia, y lo que sería estos nuevos entornos tecnológicos que generan un nuevo proceso o principio, o reformulación del principio de inmediación en formas virtuales que se supone que a través de la no se vulnera ningún tipo de derecho. Más allá de que la videoconferencia y estos avances tecnológicos permiten esta comunicación bidireccional en forma simultánea y demás, y hay una interacción visual. No me imagino cómo poder garantizar un contradictorio puro en donde uno tiene por reglas de impugnación que contraexaminar a los testigos, por ejemplo, cualquier testigo de la fiscalía o votarlos más allá, dejando al lado el tema del menor, que tiene sus limitaciones, como para poder garantizar justamente un contradictorio y de esa forma garantizar un derecho de defensa eficaz. Sinceramente, bueno, todavía queda mucho camino por andar. Creo que después de la pandemia estos avances tecnológicos permanecerán. El tema está en que lo excepcional, esta forma de llevar adelante audiencias en este contexto, que obviamente también es excepcional, no se conviertan en regla, vulnerando derechos de nuestros asistidos. Gracias. Momento antes que presenten al próximo, para que no sea tan frío. Muy bien, Valeria, excelente tu propuesta, cómo ilustraste todo con ese PowerPoint, con fotos que nos llevaron allá, a ver cómo era eso, y excelente Mariano también. Había un poquito de dificultad en el audio, no sé los demás, pero bueno, se ve que allá hay menos señal o algo, pero igual se pudo escuchar. Y muy bueno tu aporte también, Mariano. Muy bueno, excelente. Faltan los aplausos ahora. Bueno, ahora va a continuar. ¿Para quién era que venía ahora? Miró. O Franceschetti. ¿Quién sigue ahora? ¿Leandro? Bueno, sí. Muy bien. Vamos, Leandro. ¿Se me escucha bien? Buenas noches. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias. Leandro. Lo único que se ve el techo, podrías poner un poquito más así. Esto le pasa que no. Ahí está más lindo. Más o menos. Gracias. Bueno, la idea de hoy es hablar del habeas corpus y un poco de actualidad, digamos, es cómo estos últimos meses lo hemos aplicado activamente. Nuestra ley es contundente vinculada a la autonomía que tenemos. Y de la regional nuestra,
una manera, digamos, de ejercerla fue utilizando en forma permanente el habeas corpus. Desde el 20 de abril de 2017 hemos presentado 80 en total. Lo que genera, o generó, y va a seguir generando, ciertas molestias por parte, lo sorpresivo o raro que es de los actores judiciales, fundamentalmente jueces y fiscales. Y nos han llegado a plantear, o me han llegado a plantear, que hemos realizado un proceso de ordinarizar el habeas corpus. O sea, que pasó a ser un recurso ordinario el habeas corpus. A lo cual uno le plantea cuál es la vía idónea en vez del habeas corpus. Y ahí nos plantearon dos soluciones. Una es pedidos, llamadas por teléfono, incluso pedidos informales, planteando la situación de vulneración de algún derecho humano fundamental. Y la otra solución, que esa es más que nada de la Fiscalía, es que invocando el artículo 6 de la ley, que hace referencia de nuestra ley, la 13.014, que hace referencia al pedido de informes, en vez de al contratar una vulneración de un derecho humano, presentemos el habeas corpus y le hagamos un pedido de informe, ya sea al Ministerio de Seguridad, de Gobierno o a la unidad regional que corresponda. Obviamente no compartimos ese criterio y seguimos planteando los habeas corpus. En estos años, la verdad que hemos planteado de todas las clases, individuales, colectivos, individuales de incidencia colectiva, reparador, preventivo, restringido, tutelar y colectivo. Fundamentalmente, lo que más estamos utilizando son los habeas corpus colectivos, es decir, ante un agravamiento de las condiciones de detención. El habeas corpus clásico, por suerte, no habíamos tenido ningún caso, se lo produjo recién este año, el 12 de marzo, un planteo, que también es interesante vincularlo con el artículo 9 y el recelo que hay en la provincia, toda la provincia de los jueces, de tener a la persona dentro de las 24 horas, o a lo sumo 48 horas, adelante suyo el privado de libertad. Bueno, ¿qué fue lo que detectamos ese 12 de marzo? Vino una mujer planteando que su hijo estaba privado de libertad hace 2 meses, sin saber el motivo ni causa. Verificamos en la oficina de gestión judicial y ese chico no figuraba en ninguna audiencia de prisión preventiva. Llamamos al juzgado de menores, tampoco tenían constancia de que esté a disposición de ningún juzgado. Tampoco teníamos ninguna llamada de guardia del defensor de guardia en esos días que más o menos se nos habían establecido que había estado privado de libertad, pero sí estaba claro que estaba privado de libertad en una comisaría, en la 9ª. Por lo cual, el mismo 12 de marzo presentamos un habeas corpus reparador, que es el único que nos tocó. Se hizo la audiencia de la tarde y la única posibilidad, que era que esté a disposición del juzgado federal, no se dio, por lo cual el juez ordenó la inmediata libertad. Y pedimos que se dé intervención a la Fiscalía de Delitos Complejos, porque indudablemente este chico estuvo privado de libertad más de 3 meses sin saber el motivo. La realidad es que esto fue una confusión porque el hermano, caían aprendidos los dos y le dieron la libertad al hermano pensando que era esta persona. Pero volviendo al artículo 9, por eso es fundamental que el juez tenga contacto directo con el privado de libertad justamente por esta situación. Lamentablemente, una cuestión que uno no entiende, que es el tema de... O sea, la observación que te hacen es que generamos audiencias. Yo entiendo que el sistema nuevo, lo más positivo que tiene justamente es la audiencia, así que indudablemente es un fundamento que no comparto. Y el otro tema que tiene actualidad en este último tiempo es el hacinamiento de las comisarías, que generó desde 2 clases de habeas corpus, por lo menos lo que planteamos nosotros. Uno, el tema de infraestructura, porque teníamos situaciones insólitas de que se tenían privados de libertad en una silla, en una galería de una comisaría. O directamente celdas que eran calabozos de la Edad Media, totalmente destruidos. Ante esa situación fuimos planteando distintos habeas corpus, pidiendo directamente la clausura e inhabilitación. A lo que incluso, y sorpresivamente, la unidad regional no se oponía, sino que entendía que la verdad que las condiciones eran infrahumanas, por lo cual no se justificaba alojar a ninguna persona allí. O sea que la mayoría fueron favorables. Lo que pasó en este último tiempo, que muchas llegamos a inhabilitar, bueno, la subcomisaría 4ª, la comisaría 1ª, 3ª, 6ª, la 25, la subcomisaría 6ª, la subcomisaría 10ª y la 4ª. Y un caso bastante extraño, que esto también
es importante como ejemplificador de lo que se planteó de la relación de los defensores públicos con la policía, que al principio se iba a plantear como que iba a haber una especie de resistencia o enfrentamiento, que en la práctica no existió, al contrario. Bueno, la comisaría 10ª, el 10 de diciembre de 2019, recibo en mi oficina una nota del comisario de esa dependencia policial planteándome que él tenía un espacio denominado penal para alojar privados de libertad, pero que él entendía que que si se alojaba alguna persona ahí, se iba a vulnerar sus derechos humanos. Es decir, una comisaría tenía un lugar para alojar personas que todavía no había alojado a nadie, y el propio comisario nos avisa de que ahí no se puede alojar a nadie. Indudablemente lo que pretendía es que se presente el habeas corpus, que fue lo que hicimos, y en forma inmediata un juez dispuso que no se utilice hasta tanto no se hagan las refacciones. Creo que lo interesante del caso es cómo la propia policía entendió la importancia de respetar los derechos humanos. Y el otro problema que tuvimos, que se había mejorado y ahora lamentablemente se volvió a empeorar, es el tema de hacinamiento de las comisarías. Más allá del tema de los penales, que no voy a hablar ahora, pero hoy me voy a centrar en el tema de las comisarías. En realidad no hay forma de no hablar del tema de hacinamiento de los penales. Como consecuencia del hacinamiento de los penales, en Santa Fe, y a partir de varios habeas corpus presentados por nosotros, se había subsanado. Se había presentado un habeas corpus en 2014, otro en 2019 y se había subsanado. Se llegó a tener 180 alojados y se bajó a 50. Al existir diversos problemas, que incluso nosotros presentamos un habeas corpus en el 2018 planteando que esto iba a pasar. ¿Por qué? Porque a partir del abreviado hay cada vez más condenados, porque a partir de las reformas normativas las personas no gozan de los beneficios como gozaban antes. Si a eso le agregamos la demora de la OTC, cuando les correspondían los beneficios no se los otorgaban, eso generó un cuello de botella que cada vez es más privado de libertad. En Santa Fe se da un agravante que no se da, creo que en el resto de la provincia, que lamentablemente se fijan las prisiones preventivas sin plazo. Lo que es muy grave, lamentablemente no lo logramos revertir, porque en los hechos, incluso hasta como que la prisión preventiva tendría un papel más fuerte que lo que era históricamente el procesamiento en el sistema inquisitivo, lo que realmente es una barbaridad. Nos ha pasado de ir a audiencias de apelación, donde ha transcurrido, o incluso audiencias de revisión, donde ha transcurrido más de un año y medio, y la Fiscalía no desplegó una sola actividad probatoria, y siguen justificando las prisiones preventivas. O sea, se le da un carácter de imputable a la audiencia de prisión preventiva que es inconcebible con la naturaleza misma de cualquier medida cautelar del derecho en general. Indudablemente vamos a seguir trabajando en eso, pero creo que es una deuda que tenemos que resolver. Bueno, como dije, a partir del hacinamiento de los penales, se empiezan nuevamente a llenar las comisarías de gente. Bueno, esto generó que en estos últimos meses hayamos presentado varios habeas corpus por exceso de cupo. Los números son bastante elocuentes. Por ejemplo, en la comisaría 9ª tenía cupo para 12 y tenía alojados 34. Después en la comisaría 8ª tenía lugar para 8 y tenía 14. La 11, lugar para 8 y había 40. La subcomisaría 6ª tenía cupo para 14 y había 25 alojados. La comisaría 10ª tenía cupo para 4 y tenía 10 alojados. En definitiva, era la realidad de todas las comisarías de la Regional 1. Y llegamos al caso más ejemplificativo, que fue el de la 12, que en marzo, esto es importante, el trabajo en equipo. ¿Sí? Esto es revelado, por ejemplo, todo lo que eran las inhabilitaciones, generalmente hacíamos inspecciones, a las cuales yo concurría varias, pero lo que eran los excesos de cupo eran los propios defensores de guardia que al hacer los controles de detención nos avisaban el problema. En una en estos controles de detención se verificó que en la comisaría 2, que tenía cupo para 16 personas, tenía 35 en ese momento. Se intimó, o sea, el juez intimó a que se cumpla con el cupo y se logró bajar a 18. Sorpresivamente, un mes después, en abril detectamos que otra vez había 31, por lo que insistimos con el pedido y ahí lo llamativo de la audiencia es que el representante de la Unidad Regional 1 y del Servicio Penitenciario, bueno, en realidad ahí también intervino el jefe de Trámites y Libertades,
Los dos plantearon que no tenían solución. Es decir, los penales reconocieron el problema de hacinamiento de las penales y reconocieron el problema de hacinamiento de las comisarias, y que no tenían lugar, ellos no tenían los medios de solucionar el problema de exceso de cupo. Lo plantearon en la audiencia y lo firmaron incluso en los informes. Esto generó que hiciéramos lo que ya habíamos planteado hace 2 años en el habeas corpus de hacinamiento de los penales, que era plantear la declaración de emergencia. La declaración de emergencia surge, o necesita una ley, y la finalidad que tiene, que lo hizo el gobierno de Macri el año pasado, es justamente acelerar los trámites burocráticos. La realidad es que si las comisarías están desbordadas y los penales están desbordadas, la única forma es o se construyen más pabellones donde hay lugar o se construyen más cárceles. Pueden ser macrocárceles, microcárceles, pero se necesita lugar para alojar. No hay, lamentablemente, como defensor, duele, pero no hay otra solución, y es 10 veces peor que el hacinamiento, indudablemente. Bueno, en ese contexto, insisto, sale la resolución 665 de SAIN, que yo la considero positiva, y viene de la mano también de la propia declaración del jefe de trámite de libertades y del servicio penitenciario, que es reconocer el problema. O sea, no podemos subsanar nada si no hay mínimamente reconocer el problema. Y básicamente es lo que se hizo con esa declaración de emergencia, es reconocer que existe el problema y la gravedad del problema. Incluso se plantean los números. En la unidad regional 1 tiene capacidad para 131 y hay 250 alojados. Es importante mencionar que esto no es imputable al artículo 205. Insisto, es más imputable que lamentablemente en Santa Fe hay prisiones preventivas, sin plazo, y que la realidad de los penales es que la demoran los OTC históricamente, aunque hoy estaría aparentemente solucionado, es que genera que haya más presos, hoy por hoy. Entonces, volviendo al tema que planteamos, o a la crítica o al cuestionamiento se nos hace. ¿Se ordinarizó el habeas corpus? ¿Es un recurso extraordinario el habeas corpus? No. Lo que lamentablemente es ordinario y es común hoy son las vulneraciones de los derechos humanos. Y lo que hacemos nosotros, como defensores públicos, es hacer visible lo que mucha gente no quiere que sea visible. Pero la realidad es que el problema está, insistimos con lo mismo, lo importante es que se exponga. Y un ejemplo de cuál es el papel de los actores pasó la semana pasada, 4 de junio. El 4 de junio tomamos conocimiento también por la intervención de una defensora de guardia, que en la comisaría 12 también había 3 internos que estaban separados del resto por problemas de convivencia. Para lo cual, y estaban en una galería en pleno invierno, hacía bastante frío. Por lo cual, a las 19:38 presentamos un habeas corpus pidiendo que no sabíamos que había, me comunico con la comisaría, sabía que había un problema de convivencia entre 4 internos por un lado y 3 por otro. Insisto, la comisaría 12 que sigue el problema de hacinamiento, ya que tiene capacidad para 16 y tenía ese día 36. Se presenta el habeas corpus y sorpresivamente, lo voy a leer al decreto porque es interesante, el juez dice: por recibido e interpuesto habeas corpus, requíranse los informes de ley a la comisaría 12 de la unidad regional 1. Siendo que el traslado y alojamiento de internos es facultad del organismo a cargo de su detención y que las comisarías no son lugares destinados al alojamiento de los sometidos a proceso, a lo solicitado no hay lugar. No obstante lo cual, remítase copia del escrito presentado a la autoridad a cargo de la detención del imputado a fin de que se tenga en cuenta lo invocado a fin de extremar los recaudos de protección hacia el detenido. O sea, es un desconocimiento. Eso lo firmó un juez. Doctor Miró, últimos minutos. Dale, ya termino, gracias. Esto implica un desconocimiento total, ya ni siquiera de la normativa internacional, sino que del artículo 18. Y realmente no tiene ningún tipo de explicación. Por último, y para concluir, creo que en ejercicio de esa autonomía, en defensa de los derechos humanos, lo que tenemos que seguir haciendo es plantear los habeas corpus cada vez que detectemos una vulneración de un derecho humano o un agravamiento de las condiciones de detención, aunque nos condenen en costas. Muchas gracias.
Excelente, Leandro. Muy bien, excelente. Y bueno, ahora viene Gustavo Franceschetti, que también les cuento a propósito de lo que Leandro venía contando, que me tocó ser compañera, digamos, al litigar algunos habeas corpus, sobre todo los más grandes, tanto con Leandro como con Gustavo, y en varios acompañaron todos como denunciantes. Es más, antes de ayer tuvimos una audiencia de uno, acá por vía Zoom, y todos estuvieron presentes, incluso después también dio la posibilidad de hablar, pero bueno, focalizamos en un defensor regional y yo como para darle un poco más de fuerza de política institucional al planteo que hacemos jurisdiccionalmente. Así que bueno, muy clara tu exposición, Leandro. Gracias. Pasamos entonces a Gustavo Franceschetti ahora, regional número 2. Hola, buenas Adelante. tardes, ¿cómo están? Bueno, felicitaciones a los organizadores y gracias siempre por tenernos en cuenta. Yo voy a retomar un poco el tema que ya inició Mariano. Bueno, estamos y estaremos un poco amenazados por un virus que no sabemos cómo se controla demasiado, y esto nos ha obligado a replantear ciertas prioridades, no solo personales, sino también de trabajo, y hemos estado dispuestos a tolerar restricciones y excepciones que en otro momento no hubiésemos aceptado quizás, ¿no? Se hizo presente aquello que leíamos en tiempo pasado de Giorgio Agamben, cuando escribió Estado de Excepción, donde las restricciones y las excepciones que se justifican por alguna razón, después pasan a ser una regla, no pasan a ser permanentes. Entonces estamos tensionados, estamos pensando que aquello que estamos aceptando ahora, en qué medida nos va a hipotecar nuestra forma de trabajo en el futuro. Esta es una enseñanza que nos da la historia y nos mueve a preguntarnos entonces cuántas restricciones estamos dispuestos a aceptar. Y esto ocurre a muchos niveles, así como se toleran algunas restricciones con las visitas a los presos, las salidas transitorias, con el viraje en la selectividad del funcionamiento del sistema penal, también ha tenido un capítulo de excepciones y de restricciones en el marco del derecho de defensa y del debido proceso, que es un poco el tema que a mí me toca, ¿no? Hoy, todos los que somos operadores del sistema penal, y siempre nos ha interesado pujar por una política acotante del poder punitivo, esta perspectiva nos pone en tensión, porque por un lado la amenaza es bastante real y acuciante, pero por otro lado no tenemos fe, ¿no?, en el sistema penal como regulador de conductas, como moderador social, y bueno, lo excepcional y lo provisorio tememos que se convierta en algo permanente, ¿no? Así que hemos estado obligados a tomar decisiones trascendentes en este punto, nos ha motivado, nos ha hecho pensar mucho. El pequeño título que yo le pondría al tema que me toca a mí es si teníamos que avanzar hacia el pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque nos tensionaron a ver si teníamos que volver al escrito como forma de dar un paso hacia adelante de esta pandemia. Como ustedes saben, la puesta en funcionamiento del sistema de administración oral en la provincia costó mucho, dejar atrás los procedimientos escritos, burocráticos, delegacionistas, lentos, en nombre de un sistema por audiencias donde todo sea oral, todo sea público y tenga la presencia inexcusable, fiscal, defensor, juez, imputado y en algunos casos víctima también. Y bueno, la pandemia implicó una metamorfosis del debido proceso y también del ejercicio efectivo del derecho de defensa, porque bueno, el distanciamiento social hacía que ni los justiciables, ni las víctimas, ni los testigos pudiesen estar presentes, y hacía también que hubiese una dotación menor de fiscales, defensores y de jueces. La legislatura no iba a reunirse para dictar una ley tan rápido, y tampoco no existe una ley que dijese que ante una situación así debemos comportarnos de tal o cual manera.
En ese marco, y ante la evidencia de que el fuero penal no puede detenerse, como sí se detuvieron quizás en su funcionamiento otros fueros, porque acá lidiamos con la libertad de las personas, los jueces o los colegios de jueces comenzaron a tomar decisiones de alcance general, como si fuesen legislaturas, ¿no? Y decidieron reordenar el procedimiento, y acá se generaron un montón de decisiones dispares y erráticas. Dispares porque algunos decidían volver a escriturizar por completo toda la administración de justicia penal, mientras que otros decidían conservar la oralidad con presencia o sin presencia, y erráticas porque, bueno, muchas de esas decisiones no sopesaban adecuadamente todos los intereses en juego y estaban generando, a mi criterio, algunos actos procesales perfectamente anulables. En concreto, si bien se habían suspendido los juicios y las audiencias preliminares, en algunos distritos, en algunas circunscripciones se autorizaban los habeas corpus, en otros las audiencias imputativas, en otros no, sí o no las revisiones cautelares, sí o no las cámaras Gesell, sí o no cese de estado antijurídico. Se empezó a atomizar de tal forma que parecía que había un código procesal penal distinto en cada circunscripción. Había una especie de opción entre lo escrito y lo oral presencial que nadie sabía bien cómo resolver. Nosotros nos tocó tomar decisiones y pasamos por el tamiz de la razonabilidad de estas decisiones y dijimos, bueno, ¿qué pasa con lo escrito? ¿Lo escrito es avanzar o lo escrito es retroceder? Bueno, la finalidad que se perseguía es una finalidad lícita, constitucional, era proteger la salud no solo de los justiciables, sino también de los operadores de justicia. El método de volver a todo escrito también era idóneo, porque si nadie tenía que reunirse, nadie se iba a contagiar de nada. Pero a nuestro criterio, volver a lo escrito era algo absolutamente innecesario y desproporcionado. Innecesario porque existen otros recursos tecnológicos que, a la vez que garantizan el distanciamiento social, garantizan la interacción que es propia de la oralidad, como son, en definitiva, sistemas como el que estamos usando nosotros en este momento, ¿no? Y es una tecnología de bajo costo y de fácil acceso. Y tampoco considerábamos que era proporcional sacrificar los derechos que tanto nos había costado conseguir con detrimento del debido proceso y del derecho de defensa efectiva. El sacrificio era demasiado a costa de lo que se obtenía. Entonces, tuvimos que tomar una posición, y la posición nuestra fue no avalar lo escrito de ninguna manera y salir a proponer algo que nos pareció mucho más razonable, que fue la celebración de audiencias a través de estos medios telemáticos. Las decisiones en este caso se generaron un poco de abajo hacia arriba. La Corte tardó bastante en tomar una decisión al respecto, al final terminó tomando la decisión, pero antes de que la tome la Corte esa decisión, hubo acuerdos de los operadores en empezar a trabajar de esta manera, ¿no? Entonces, a nivel local, por lo menos eso es lo que sucedió un poco acá en la circunscripción de Rosario. Los actos procesales urgentes como las imputativas, los controles de legalidad de detención, la prisión preventiva, las declaraciones en cámara de Gesell, los habeas corpus, se empezaron a litigar a través de las audiencias virtuales, aún con el uso de esta tecnología al margen de lo oficial, ¿no? Cada actor judicial podía estar en su domicilio o en su lugar de trabajo, pero con el distanciamiento de los demás, y las personas privadas de su libertad en su lugar de detención. Acá se volvió a generar una disparidad. Esto que acabo de contar fue lo que sucedió en primera instancia, pero la segunda instancia, la Cámara de Rosario, seguía con el trámite escrito, como si esto no existiese, aún después que la Corte lo autorizó.
Ahora bien, resta abordar un aspecto sobre esto, que es la legalidad, que la dijimos antes. Por más racional que nos parezca, no podemos cambiar el Código Procesal Penal porque nos parezca mejor a nosotros o porque nos parezca la mejor forma de salir del paso. Las resoluciones de alcance general que dictaron los jueces son leyes, digamos, y no pueden dictar leyes, todos lo sabemos, lo tienen vedado. El argumento es el mismo argumento que se usó siempre para descartar los acuerdos plenos, ¿no? Y además porque limitan el derecho a ser oídos sin que una ley los esté autorizando. ¿Cómo creo yo que esto ha quedado saneado en los hechos? Esto ha quedado saneado porque en la medida que las partes, el fiscal y el defensor, presten un acuerdo que no sacrifique el juicio oral ni el debido proceso, por la vía del artículo 13, este acuerdo que el juez puede autorizar es una vía legal para dar un trámite diferente a estas audiencias. Recordemos que no estamos hablando del juicio. Entonces el artículo 13 nos permite generar otro trámite sin afectar el juicio oral y público. Y por esta vía es que alcanza a satisfacerse la legalidad de este cambio en la forma de tramitar. Así que entonces la defensa, creo yo, consiente estos actos procesales de un modo legal y lo hace sin traicionar los intereses de su defendido. Por lo menos en la práctica que logramos implementar acá, la idea es que si el defendido quiere participar y estar presente, el defensor lo va a pedir y a eso se va a acceder. Ahora bien, si el defendido no le interesa estar presente y lo deja de manifiesto en un consentimiento informado, que lo registramos en audio y video, bueno, se lo proponemos al juez y el juez puede autorizar que no esté presente o que no participe. Esto es algo que en situaciones normales no iba a pasar, ahora sí se puede autorizar por esta situación excepcional. Hay dos puntos críticos que tienen que ver con eso, lo que acabo de hablar, tiene que ver con el debido proceso, y hay dos puntos críticos con el derecho de defensa, es decir, cómo manejamos el durante la audiencia y cómo manejamos la entrevista previa. La entrevista previa con el defendido, nosotros buscamos garantizarla a través de una buena conexión con el servicio penitenciario, porque cuando la gente está en libertad es más sencillo, el tema es cuando están detenidos, y bueno, gestionamos una comunicación previa punto a punto, es decir, que se puede hacer o bien por teléfono o bien por una conexión de audio y video por WhatsApp, donde el detenido puede mostrar el lugar donde está y demostrar que está solo y que por lo tanto puede estar garantizada la confidencialidad de esa conversación. Y bueno, si bien, como bien dijo Mariano, la presencialidad es insuperable, por lo menos es algo que se le parece bastante. La comunicación está, la confidencialidad está y el carácter previo también está. Yo creo que sí, el defensor tiene que ser muy cuidadoso y hacer una excepción y no consentir una comunicación previa de este tipo cuando se trata de hechos que pueden tener que ver con violencia institucional, porque el lugar de encierro puede ser coaccionar a que no diga lo que deba decir. Entonces, en esos casos, el defensor tiene que movilizarse y tiene que ir a tener esa entrevista privada de modo presencial. Doctor Franceschetti, últimos minutos. Gracias, señor Costa. La videoconferencia es una barrera espacial que afecta al defensor y al defendido, y eso afecta también el derecho de defensa material durante la audiencia. O sea, no lo tenemos al lado como para, vamos a ser sinceros, darle un codazo oportuno cuando va a decir algo que no corresponde, o para que él le pueda a uno decir algún dato importante en el momento oportuno también. Eso es irreemplazable, vamos a ser sinceros, aunque estas aplicaciones dan una posibilidad de parar, de silenciar los audios de los demás, de silenciar apagar las cámaras,
mantener una conversación en privado, durante la audiencia, sin que quede grabado y después retomar. Por supuesto que es muchísimo más engorroso, pero estas factibilidades que tiene la tecnología nos llevaron a decir que era un medio razonable, una restricción a un derecho, pero una restricción razonable. Entonces, el punto de la legalidad está cubierto y el de la racionalidad entendimos que también. Para finalizar, quiero decir que obviamente existe un riesgo de que esta excepcionalidad pase al plantel de lo ordinario. Esta emergencia viene en reemplazo de otras emergencias que ya antes se habían invocado para que no esté presente el defendido. Ya nos había pasado en la Cámara, acá en Rosario, que en nombre de la seguridad no habían querido trasladar a presos de alto perfil. Ya nos había pasado también en Rosario que por cuestiones de practicidad no habían querido trasladar a una chica que estaba presa en Santa Fe para una audiencia acá en Rosario. Nosotros acá lo que podemos ver es, en términos de Robert Merton, cierta coerción estructural, es decir, las excusas pueden ir variando, pero lo que empuja, lo que lleva es a tratar de siempre prescindir de la presencia del imputado con el discurso de que son discusiones jurídicas, que el imputado no las entiende, que el imputado no es necesario que esté presente, y por lo tanto hay una coerción que lleva una fuerza, que lleva siempre a encontrar alguna excusa como para correr de lado al imputado, ¿no? Y hoy ya lo empezamos, el coletazo de todo esto ya lo estamos empezando a vivir. Ya la Fiscalía quiere tomar imputativas en libertad a través de videoconferencias. Ya tenemos un juicio fijado en Casilda, por ejemplo, donde 2 de los 3 jueces van a estar por videoconferencia. Interpusimos un recurso de revocatoria que nos lo rechazaron, ahora iremos en apelación, pero fíjense cómo te dicen, sí vamos a garantizar la presencia del imputado, pero nos vamos nosotros. Estamos absolutamente en la misma, ¿no? Siempre hay que estar corriendo detrás y tenemos que tener en claro, otra vez como dijo Mariano, que lo virtual no supera, no emparda siquiera a lo presencial. Lo tenemos que tener muy en claro, porque la administración de justicia debe ser de cara a la gente, ¿no? Bueno, entonces, para concluir, entendemos que la participación virtual del defendido no es una limitación que haya sido irrazonable en el contexto que nos toca vivir, donde se trata de preservar a las personas de contagios de una enfermedad que puede ser mortal. Al finalizar las medidas de emergencia sanitaria, volveremos a exigir la presencia física en todos los casos, porque la dignidad de las personas, el trato digno que tiene la presencia, no lo reemplaza lo virtual, porque se ejerce mucho mejor el derecho de defensa y porque el debido proceso así lo exige. Muchas gracias. Excelente, Gustavo. Muchas gracias, muy claro, como siempre, en tus explicaciones y cómo has ido relacionando los temas. Justamente venía pensando en el tema y conversando con Martín, que por ahí también estaba, que este tema del Zoom es un muy buen recurso para la capacitación, para poder brindar con mayor equidad el acceso a la capacitación y al puntaje, a todo esto lo que tiene de los lugares remotos. Pero así como es excelente y es bueno, y realmente como rápidamente nos acostumbramos, y también qué cómodo nos queda a nosotros, en muchas circunstancias, por supuesto, no equipara nunca a lo presencial, eso está de más aclararlo, y ya lo desarrollaron los Mariano y Gustavo. Pero realmente, por ejemplo, en el caso de la capacitación, viene a reemplazar positivamente una carencia que tenemos y esa falta de oportunidad que a veces se presenta con la gente que vive lejos. Pero en el sistema penal y en el rol que a nosotros nos toca, esto quiero enfatizar, porque en cada mesa de diálogo que me toca participar,
siempre lo recalco, nosotros nos oponemos a esto. Ahora fuimos los que más lo impulsamos y además el Poder Judicial se ayornó gracias a la defensa pública, porque ante esta eventualidad, ante esta situación extraordinaria, era el mejor camino para reemplazar lo presencial, la mejor herramienta para reemplazar lo presencial sin parar, porque aparte el sistema penal no se puede parar. Pero en todos lados lo digo, no se entusiasmen, porque esto no se queda, esto se va. Y creo que el peligro no solo es para el resto del sistema, sino para nosotros mismos también. Porque muchas veces resulta cómodo, no digo en la imputativa, que nos genera mucha intranquilidad por todas estas cuestiones que explicaban los regionales antes, pero en muchas situaciones al operador jurídico o judicial les resulta cómodo esto, desde la casa, desde la oficina, no tener que moverse. Miren, fíjense que nosotros, desde que estamos con esto del COVID y desde que el aislamiento fue obligatorio, hemos podido mantener una reunión semanal con los regionales. Ni una semana dejamos de hacer. La semana pasada es la única que lo hicimos, pero bueno, tuvimos otro mecanismo de comunicación. Pero de todas maneras, nunca iguala a la presencial. Y en lo que es la defensa, el ejercicio del derecho de defensa, y el asesoramiento técnico y el resguardo de todo lo que rodea y de todo lo que nutre el derecho de defensa, nada va a cambiar la proximidad del defensor con el defendido y con el juez adelante. Así que en eso somos ojalá podamos sostenerlo. Ahí yo recibí una nota del fiscal general con este tema de las imputativas que rápidamente tocó Gustavo al final. Ni siquiera se la respondí a la nota. Y ahora están tratando de trabajar los regionales con los regionales, pero como esto ya vuelve a la normalidad en breve, y si todo sale bien, si tenemos suerte que no haya contagios y seguir así, no volver atrás en las fases de las medidas sanitarias y por los decretos nacionales y demás, vamos a volver a la normalidad. Así que no nos vamos a apurar a adelantar eso, porque si esto vuelve a la normalidad, en una semana o en 10 días estamos trabajando con la presencialidad en todo. Así que bueno, eso quería acotar. Y ahora los dejo con la defensora regional de la circunscripción número 5, con sede principal en Rafaela, la doctora Estrella Moreno, Rosarina ella, de cuna, pero que bueno, ya hace como 9 años que está en Rafaela, y que hay un dato de color que siempre es lindo compartirlo, que Estrella vivió y fue defensora en Israel y vivió durante 16 años en Israel. Así que ella ha aportado un dinamismo y una forma muy especial de ver la defensa y aportó mucho en la organización también, porque ella trabajó en aquel sistema que tiene bastantes años en esto y también en todo lo que tiene que ver con el sistema penitenciario y demás, así que bueno, una nota de color que para compartir con ustedes, para los que no la conocen. Bueno, Estrella, adelante. Bueno, hola a todos, gracias. Siempre orgullosa de pertenecer al Servicio Público de la Defensa Penal. Los escuché a todos y yo orgullosa, siempre, realmente. Y bueno, creo que un poco lo que dice Jackie, de que trabajé muchos años en un sistema netamente oral, me hizo poner muy en guardia cuando apenas comenzada la pandemia, aquí en la quinta circunscripción judicial, el colegio de jueces de primera instancia intentó pasar a un sistema escrito. Lo cuento al margen, pero me hizo, digamos, me pareció intolerable, y bueno, y gracias a que la titular del organismo luchó por estas cosas, la Corte decidió que las audiencias sean virtuales. Realmente, Jackie, eso no me lo voy a olvidar porque creo que que actuaste con mucha celeridad, porque son cosas que se podían llegar a instalar. El sistema escrito siempre está ahí agazapado y en un montón de cosas se pretende muchas veces convencernos de que es una panacea. Por eso, mis compañeros que hablaron,
me quedé con dos frases que yo quiero tomar. Una es el avance hacia el pasado, que era esto de decir, bueno, ¿qué hacemos? Ahora vamos a hacer todo escrito. Y el otro, lo que dijo Leandro de la ordinarización de los habeas corpus. Yo lo que les quiero contar es que presentamos, no voy a dar el número porque no lo tengo y no me parece que sea relevante el número de habeas corpus que presentamos en este tiempo, pero sí que presentamos muchos habeas corpus, todo en relación con la resolución 29, que una resolución que a mí me parece perfecta porque se hizo cargo de todas las recomendaciones de las organizaciones internacionales y, por supuesto, siempre tratando de respetar los derechos humanos, que es lo que a nosotros nos corresponde como defensores públicos, así lo manda la ley. Esta resolución hablaba de presentar habeas corpus en los casos de grupo de riesgo, que yo en eso me quiero concentrar, y también en los casos en que las personas estaban en el régimen de progresividad, muy cerca de obtener libertad condicional, asistida, etc. Pero esta resolución, ¿por qué digo que se hizo cargo de todas las guías de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización de Estados Americanos, del Subcomité de Prevención de la Tortura, y hablo también de las guías hechas para las cárceles europeas, que imagínense, tienen un nivel diferente a las nuestras? Porque esta resolución dijo que había que pedir habeas corpus. ¿Por qué? Porque hay hacinamiento. Y las recomendaciones hablaban respecto del hacinamiento como un lugar que propendía a que si ingresaba el virus iba a ser rápidamente extendido a todos los detenidos o a todas las personas privadas de libertad. Pero también decía que era, y lo dice con esas palabras, la guía europea lo dice con esas palabras, que iba a ser absolutamente en vano todo el esfuerzo de las personas que viven en cuarentena si se permitía que un lugar de encierro se convirtiera en un foco infeccioso, porque iba a volver la infección del centro de encierro para afuera. También hablaba la resolución del principio humanitario que debe primar en todo proceso legal, y nos decía que era la vía más idónea, hablando de lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos, del derecho al recurso sencillo y rápido, o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces, es decir, el derecho al recurso y el derecho a la tutela efectiva. Este artículo 25, inciso 1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que nos dice, por un lado nos habla del derecho a la tutela judicial, pero por otro lado nos hace entender que de nada vale que haya todo un programa de derechos si no tenemos un recurso rápido, eficiente, sencillo, para hacerlos valer. Y bueno, y también la resolución hablaba de que esta vía, la vía que hoy los jueces dicen que ordinarizamos, era la correspondiente porque había una situación excepcional de extremo riesgo para la salud, integridad física y vida de los internos, y también se hacía cargo de que había un riesgo para la salud pública que está a resguardo también del Estado. El derecho constitucional protegido, el derecho a la vida y a la salud. Entonces, dicho todo esto, parecía tan claro que el recurso de habeas corpus, cuando había personas en estas situaciones, voy a aclarar que nosotros, también siguiendo la resolución, pedimos a cada alcaldía la lista de las personas que estaban en situación de riesgo. Y como también tenemos personas alojadas en la unidad 10 y en todas las unidades, porque tenemos en Rosario, tenemos en este momento personas condenadas y presas, tenemos en la unidad de mujeres, tenemos en Las Flores, en Coronda, en todos los lugares de encierro donde teníamos personas o tenemos personas alojadas,
pedimos que se nos informe si estaban o no en grupo de riesgo. Y a la vez, los defensores, la defensora que también está 365 días por año, la doctora Romina Cristóbal, visitó la alcaidía de Tostado, el doctor Roca visitó la alcaidía de San Cristóbal, Daniel Schmidt y yo nos apersonamos en la alcaidía de Rafaela. Hicimos también en ese momento un estudio para ver en qué medida estaban aplicando alguna medida sanitaria o qué estaban haciendo exactamente. Ahora bien, hicimos las inspecciones, hicimos la lista de grupos de riesgo y presentamos los habeas corpus. Y ahí es donde tuvimos el gran problema. ¿Por qué? Si voy a hablar de lo que sucedió en el OGJ-1 Santa Fe, muchos quedaron trabados. Hicimos la verdad que hicimos un trabajo cuerpo a cuerpo, llamé personalmente al jefe de OGJ, solicité, digamos, y así empujando logramos que se fijen audiencias. Los habeas corpus no fueron admitidos, pero lo que no sirvió que se adelantaran audiencias con esas mismas personas que habíamos pedido habeas corpus, audiencias de libertad asistida, de libertad condicional, se obtuvieron resultados. No podemos decir no se obtuvo ningún resultado. Ahora bien, los 3 pedidos que hicimos, que pedimos antes de que saliera la resolución, y en donde la defensora me dijo, ¿quiere intentarlo por la vía de un pedido de prisión domiciliaria? La vía de la solicitud o una revisión, no un habeas corpus, se trabaron. Y presentamos una revocatoria y todavía están, creo que uno de ellos tuvo movimiento y otros 2 estamos luchando. Ahora, voy a contar, en Vera tuvimos también situaciones dispares, tuvimos un rechazo in limine, que en un segundito voy a hablar de eso, de qué significa o de cómo lo vemos, un rechazo in limine, más de uno, y lo que realmente nos decepcionó muchísimo, un rechazo in limine de la Cámara, de uno de los camaristas de la 4ª circunscripción. En esto es una decepción, sabemos también que podemos volver a intentarlo, él se basaba mucho en que faltaban cuestiones médicas, por lo tanto, consideramos que en cualquier momento, si obtenemos y si logramos obtener mejores pruebas sobre la condición médica, o podemos volver a solicitar viendo cómo avanza el estado de cosas ahora. Yo también quiero recordar, porque un poco ahora, mirando la fecha de la resolución, que era 25 de marzo, hoy parece historia, y sin embargo, pasó muy poco tiempo. Fueron épocas muy duras, trabajamos a sol y a sombra, y fue muy vertiginoso. Y yo también creo que todo esto que pasó, estas decisiones de vayamos a lo escrito, tuvieron muy, a ver, ¿cómo decirlo? De alguna manera estuvieron dominadas por el temor que todos sintieron, y que creo que nosotros desde la defensa dijimos, bueno, hay temor, lo entendemos, pero tenemos personas que están muy atemorizadas y son nuestros defendidos, y a ellos no debemos, y los habeas corpus los vamos a pedir, y los vamos a litigar. ¿Qué pasó con...? Me voy a referir a los habeas corpus que presentamos en la ciudad de Rafaela, de personas que estaban en la alcaidía. Eran 4 personas que estaban en grupo de riesgo, en una alcaidía que está hacinada hoy. Está hacinada. Aquí, los jueces rechazaron los habeas corpus sin hacer audiencia. No hicieron un rechazo in limine, pero de todas maneras no se hizo el debido proceso legal, porque no hubo audiencia, ni siquiera por escrito se nos dio lugar a responder el dictamen fiscal. ¿Qué se hizo? Se libró un pedido de informe a la alcaldía respondió, luego el fiscal dictaminó, no me gusta la palabra dictamen fiscal, no me gusta, opinó, porque para mí él es parte del proceso también, y la jueza resolvió sin audiencia. Y en este punto tuvimos
en Tostado, y como también conté en Vera, otro caso donde el juez resuelve prácticamente en forma idéntica a lo que se resolvió en Rafaela, pero ahí directamente no le da ningún trámite. Dice todos los puntos de que él piensa que está perfecto. Ahora voy a explicar. Él piensa que está perfecto, que la cárcel es un buen lugar, que todas las personas deben quedarse donde estaban, y que ahí está cuidado, y que no sabemos a dónde va a ir, que capaz que ya tenga más gente que lo visite, pero hace un rechazo in limine. Hace un rechazo in limine. Hago esta diferencia porque el rechazo in limine significa, y esto quiero que quede claro para los que a lo mejor no son abogados, o para que lo recordemos todos, significa decir, acá no pasa, es como poner una barrera, de ahí no se pasa. Y eso es absolutamente, es ilegítimo, es ilegal. Si hay, que tiene el criterio, porque acá el juez decía, el criterio es muy restrictivo para admitir un habeas corpus. Al revés. Tiene, fíjense, me gustaba, Hauchen lo dice, me encanta, porque él dice, frente a la más mínima duda del juez, esta debe despejarse mediante el trámite que ordena la ley. O sea, se puede subvertir el orden. Es decir, no me parece, cuando lo correcto es hacer una audiencia. Porque también les quiero decir, yo estaba pensando, yo siempre tengo una frasecita sobre las, qué es una sentencia, cuándo una sentencia es válida, y la leo, y dice, la sentencia es válida cuando es una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, y no podrá basarse legítimamente en el conocimiento privado del juzgador, ni en las meras conjeturas o impresiones. Y yo pensaba, cuando un juez resuelve in limine, rechazar, no pasa, lo hace entre cuatro paredes, piensa con el mismo, discute con el mismo, no escuchó a nadie. ¿Quién pudo defender las posiciones? Nuestro código habla de una audiencia donde donde se va a escuchar al amparado, donde se va a escuchar a la autoridad citada, donde podrá ordenar prueba, y después podrán alegar. Entonces, fue muy preocupante pensar, más que un juez muy joven, pensar que se pueda decidir rechazar in limine, porque en realidad tratando los puntos, y donde se decía, en la alcaldía está muy bien. ¿Cómo conoce la alcaldía? Es conocimiento privado del juez. No sabemos a dónde va a ir. Bueno, ofrecimos un informe. ¿Por qué no? Si había dudas, se podía pedir un informe más. Digamos, esas cosas creo que resonaron mucho en nosotros por el momento especial que vivimos y que estuvimos viviendo, donde por un lado el Poder Judicial nos protegíamos de alguna manera, no se podían hacer audiencias presenciales, pero a la vez la vida de otros que pertenecían a grupos de riesgo no estaba siendo tenida en cuenta. Finalmente, ese habeas corpus de Tostado lo apelamos, y la Cámara de Apelaciones de Rafaela entendió que había que devolverlo, que era evidente que el juez había considerado cada uno de los puntos y que se había equivocado al considerar que había lugar a rechazarlo sin darle ningún trámite. Doctora Moreno, últimos minutos. Sí, muy rápido. En Rafaela no se hicieron audiencias y, como dije, se mandaron informes, pero también se vio afectado el debido proceso. Para terminar con algo positivo, todos en primera instancia fueron rechazados, pero en segunda instancia realmente
logramos, en definitiva, 3 resoluciones de personas que sinceramente creemos que fueron decisiones muy buenas, voy a decir muy rápidamente, porque eran personas que, como hablábamos hoy, cómo desnuda todo la pandemia, eran personas que creo que no podían estar en la alcaldía, no antes, no en la pandemia, no nunca. No se les garantiza el derecho a la salud, que es lo que hablamos y dijimos en todas las audiencias. No se olviden del derecho a la salud, que es un derecho que no se pierde por más que se esté tras las rejas. Pero bueno, voy a decir rápidamente esto. En uno de los casos, y hablando de las audiencias, porque sí las audiencias en cámara se hicieron por Zoom, se hicieron muy rápidamente, vimos el valor que tiene una audiencia, aunque sea por Zoom. Uno de nuestros defendidos le mostró al juez, me mostró a mí, yo me acordaba, pero no tenía noción que se había grabado así su situación. Él tenía en esta parte del brazo como una bola enorme, que no era por eso que nosotros habíamos pedido el habeas corpus, porque él era una persona trasplantada de riñón, es inmunodeficiente, o no sé cómo, inmunodepresivo, perdón, entonces por eso él estaba bien en el grupo de riesgo, también por la edad. Al juez le pedí por favor que vea eso, me dice, no tiene relación con el habeas corpus, pero yo le dije, señor juez, lo que tiene relación es con que están diciendo que está bien en la alcaldía, que estaría mejor en la alcaldía que en su casa, y no se le está protegiendo el derecho a la salud. Bueno, finalmente como le dije, esta persona y otras 2 personas más obtuvieron la libertad. El cuarto no, porque era solo hipertensión y era muy joven y el juez consideró que no había que hacer lugar. Pero yo lo que nunca jamás hago, porque yo trato de no hablar con los jueces, para mí las resoluciones salen y yo hablo a través de mis argumentos, pero sí tuve oportunidad de decirle al juez gracias, porque esa persona que tenía así el brazo y que el médico de policía luego había dicho que iba a andar bien con un antibiótico, fue operado prácticamente a las pocas horas que salió, que fue dejado en libertad. Tenía una infección terrible, quedó varios días en un hospital, ahora sigue ese tratamiento, con lo cual yo digo, esto se los cuento porque creo que nosotros anduvimos la senda correcta. Era difícil escuchar todo lo que se decía en las noticias, de cómo actuaban los defensores. Creo que estuvimos en la senda correcta, y bueno, estas personas están en libertad por lo que dure la pandemia. Yo entiendo que eso por lo menos es 1 año, y bueno, y veremos cómo seguimos después. Pero creo que, si tengo algo que decir, aprendimos mucho en esta época y somos muy fuertes, tenemos mucha fortaleza y tenemos mucha entrega, y creo que hacemos lo correcto. Nada más. Gracias, Estrella. Excelente, excelente. Realmente muy, muy matizada tu charla y la de todos. Creo que todos los asistentes, que en total en este momento son 60, pero llegaron a estar los 62, que creo que son todos los inscriptos, a quienes agradezco muchísimo. A todos les agradecemos la presencia, los defensores regionales, Rodrigo y Fran, que están en la organización, Martín Cáceres y yo, que somos los que estamos un poco al frente de esto. Han podido tener una mirada muy completa del desarrollo del trabajo de la defensa a lo largo y ancho de toda la provincia, y en las distintas aristas que desde lo institucional y desde la organización del trabajo, tanto en los aspectos de gestión como jurisdiccionales, tuvo que organizar la defensa en el arco de lo que es el sistema de justicia penal de la provincia de Santa Fe. Bueno, muy agradecida con todos, especialmente con los 5 disertantes. Son incansables trabajadores y trabajadoras todos. Realmente es un orgullo, es una alegría y una tranquilidad muy grande pertenecer a este equipo. Así trabajamos y bueno, de esta manera creo que las cosas van saliendo bien.
Ahora tenemos un pequeño descansito, este jueves no hay ninguna charla, esto continúa el martes que viene con la participación de defensores que van a abordar el tema del querido, del mal querido artículo 205. Venía charlando con Mariano Buffarini mientras me acercaba acá a mi despacho para el desarrollo de esta actividad de la tarde, que yo prefiero venir a mi despacho porque estoy más tranquila que en casa. Me decía que bueno, que ha cambiado el escenario, que ya ahora no hay más aislamiento y hay distanciamiento, y que lo del 205 ya medio que cae un poco en desuso. Y yo le decía que no, que a mí me parece que al contrario. Él quedó con remozar, porque también estuvimos dando la misma charla para una universidad acá en Santa Fe, que es al contrario, porque ahora, si bien el escenario, la base fáctica, fue cambiando, y si algo que caracterizó esta etapa de la pandemia que todavía no termina, es el dinamismo. Arrancamos con una incertidumbre terrible, que no nos pasó solo a nosotros, le pasó a todo el mundo, a cualquier ciudadano en el trabajo o en el rol que le toque. Empezamos con una incertidumbre terrible, las cosas más o menos se acomodaron, los aspectos de salud los tenemos más claros, y la normativa se fue ajustando a lo que se fue dando. Argentina pudo paliar bastante bien los efectos en cuanto a la salud. La provincia de Santa Fe es una de las destacadas, porque realmente hemos tenido muy poco contagio, muy poca problemática. La provincia se organizó y demás, y ha habido mucha responsabilidad de la gente, pero eso no quiere decir que esto haya terminado y que los efectos jurídicos, de alguna manera, si bien esto va cambiando, pero se han dado. Hay 25.000 personas involucradas en 18.000 causas que inició la Fiscalía. Vamos a ver ahora con esto, con el distanciamiento que viene a reemplazar el aislamiento, obviamente va a mermar lo que es que el sistema penal atrape gente. Eso va a mermar. Pero hay muchas causas iniciadas. Tenemos que ver los fiscales qué llevan adelante, qué no, cómo vamos a defendernos. Así que para eso estamos todas y todos invitados al martes que viene. Vamos a tener 2 defensores, uno de Santa Fe, uno de Rosario y uno de Rafaela. Son 3 en total. ¿Es así, Rodrigo? Bien. Que van a... Y Laura 4 en total. Sí. Sí, La primera parte... son 2 charlas, sí. Hola. Te escucho. ¿Se me escucha? Te escuchamos. Sí. El martes con Mariano y Virginia Segado. Sí. Exacto. Y el jueves con Laura Blasich y con Adrián Roca. Perfecto. Tenemos gente de distintos lugares de la provincia y vamos a dividir la problemática del 205 en 2 aspectos. Uno, el abordaje que hay que hacer como defensa, en lo que es en las causas, digamos, que ha ido variando, que esto es lo que venía charlando yo hoy con Mariano Buffarini, que es uno de los 2 defensores que va a abordar el tema, Mariano Buffarini y Virginia Segado, uno de Rosario y otro de Santa Fe. La segunda parte de la charla va a abordar aspectos prácticos, pero que también son jurídicos y que tienen la problemática de la judicialización, en todo lo que tiene que ver con el secuestro de bienes, con la restitución de esos bienes. Así que bueno, más allá de que todos los participantes no son defensores, sino que muchos son empleados o colaboradores en las distintas unidades de defensa o en las unidades que se ocupan de ayudar a la preparación de los juicios, esto es de suma utilidad para todos, para que lo puedan conocer, para que puedan conocer la palabra técnica de los defensores, que son los que están en el campo, en el territorio, y que además están trabajando siempre unidos a los defensores regionales y a mí, que me toca estar sola arriba en la pirámide esta, pero bueno, entre todos formamos ese equipo y vamos bajando un lineamiento y demás, así que bueno, creo que va a ser de gran utilidad. Y también para que si alguno en su familia le ha tocado algún caso, que le han secuestrado el auto, que hay miles de autos secuestrados,
Así que la problemática, lejos de pasar de el momento, creo que no, que esto va a durar y que para la defensa es muy bueno contar con la herramienta del conocimiento y la información de cómo abordar estos casos. Bueno, nos despedimos entonces, creo que ha sido una tarde hermosa, muy agradecida y felicitaciones a todos los que participaron. Nos vemos el martes que viene entonces. Chao.